Pensemos por un segundo en cómo se construye la identidad de todo un país. Especialmente, imaginemos un territorio aislado, rodeado por una naturaleza extrema, casi desconectado de las grandes rutas mundiales durante siglos. Y aún así, logra forjar una identidad moderna llena de matices y súper compleja. Bueno, pues en este análisis vamos a desgranar exactamente cómo ha ocurrido esto en Chile. Vamos a explorar cómo pasó de ser una geografía casi incomunicada a un absoluto crisol de influencias globales. Para que sea fácil seguir el hilo, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. 1. Geografía e identidad nacional. 2. Cimientos indígenas y españoles. 3. Olas europeas y árabes. 4. Migración asiática en Chile. Y 5. La hibridación de la cultura. Un esquema clarísimo. Así que empezamos con la sección 1, Geografía e identidad nacional. Y es que si queremos entender a una sociedad, lo primero que tenemos que mirar es el suelo que pisa. El contraste físico aquí es, francamente, espectacular. Hablamos de una franja de tierra de más de 4.000 kilómetros abrazando el Pacífico Sur. En un extremo tenemos el norte, con el desierto de Atacama, que es literalmente el más seco del planeta. Allí, culturas como los atacameños tuvieron que idear sistemas de supervivencia increíbles. Y luego nos vamos al otro extremo, al sur, a los glaciares helados de la Patagonia, que fue el hogar histórico de los Sauniquengs. Y en medio de todo esto, los mapuches en la zona centro-sur o los Rapa Nui en la isla de Pascua. Todo este aislamiento geográfico no solo determinó la supervivencia física en la antigüedad, sino que dejó una huella innegable en la mentalidad colectiva que perdura hasta hoy. Y claro, ¿cómo se traduce ese aislamiento geográfico en la vida moderna? Según los estudios que estamos manejando, esto forjó una identidad nacional sostenida sobre 3 pilares muy concretos. El primero, una tendencia al conservadurismo moral, es decir, los cambios sociales profundos se toman su tiempo. El segundo, un liberalismo económico que defiende a ultranza la propiedad privada, aunque, ojo, también hay una resistencia clara frente a los excesos del neoliberalismo. Y el tercero, una marcada preferencia por el centro político, ya sea centro-derecha o centro-izquierda, huyendo sistemáticamente de los extremos. Es como si ese aislamiento milenario hubiese creado un deseo casi genético de estabilidad y moderación. Pasamos a la sección 2. Cimientos indígenas y españoles. Aquí es donde ocurre ese primer gran choque histórico entre dos mundos. Nos situamos en el siglo XVI. La llegada de la corona española inicia un proceso de mestizaje gradual que básicamente estructura a la base de la población actual. Con ellos llega, por supuesto, la religión católica y la lengua castellana, que se imponen como norma. Pero hay un detalle súper interesante en el que tenemos que detenernos. Estos primeros colonos no venían solo de Castilla, Andalucía, Galicia o el País Vasco. Al servicio del Imperio Español llegaron también irlandeses, alemanes e italianos. Esta mezcla temprana nos dio figuras históricas brutalmente diversas, desde un Bernardo O'Higgins o un Patricio Lynch, hasta familias coloniales muy poderosas como los Lisperguer, linaje al que perteneció la famosa y temida Quintrala. Ese fue el verdadero crisol original del país. Vamos a la sección 3, Olas europeas y árabes. Si la etapa colonial ya tenía mezcla, lo que pasa en el siglo XIX y principios del XX altera el ADN sociológico por completo. Durante esta época se popularizó una teoría intelectual fascinante. Empezaron a llegar británicos, alemanes, franceses, italianos y croatas, y al integrarse con los grupos de poder, los analistas de la época trazaron un mapa que asociaba rasgos culturales actuales directamente a estas colonias. Argumentaban, por ejemplo, que de la herencia española ibérica quedó un sistema de castas que derivó en ciertos prejuicios étnicos. De la influencia francesa se habría adoptado el clasismo social. De los colonos alemanes en el sur se empaparon del romanticismo, dando más valor a la intuición y al idealismo por encima de la razón fría. Y de los italianos se habría heredado la estructura del mezzogiorno, es decir, comunidades familiares superunidas, fuertemente marcadas por la religión e incluso por la superstición. Es una manera interesantísima de desglosar la herencia psicológica de la nación. Pero cuidado, porque Europa no fue la única protagonista. La historia de la inmigración árabe, que ocurre principalmente entre 1885 y 1940, es de película. Hablamos en su mayoría de refugiados cristianos, como palestinos, sirios y libaneses, que huían de las crisis del Imperio Otomano. Y aquí viene el dato curioso. Como llegaban a los puertos de Valparaíso y a las calles de Santiago con pasaportes del Imperio Otomano, la gente empezó a llamarles turcos. Y, bueno, su evolución fue meteórica. Empezaron trabajando durísimo como vendedores ambulantes y acabaron construyendo verdaderos imperios en el comercio y el sector textil. Para que nos hagamos una idea, a día de hoy, la colonia de origen palestino en el país es la más grande del mundo fuera de los países árabes. Entramos en la sección 4, Migración asiática en Chile.
Ya en el siglo XX, el foco de influencia se mueve hacia el Océano Pacífico, aportando una capa comercial clave. Si repasamos la línea de tiempo de la comunidad china, es una historia de transformación total. La primera granola llega en la década de 1850. Fue durísimo porque muchos llegaron como trabajadores culíes, dejándose la piel en el boom de las minas de salitre en el árido norte. Pero luego, a principios del siglo XX, el perfil gira hacia el comercio. Y si nos vamos desde los años 80 hasta hoy, el impacto en la gastronomía y los negocios locales es gigantesco, una prueba absoluta de resiliencia. En paralelo, las migraciones de Japón y Corea sumaron perfiles muy diferentes pero igual de cruciales. Los japoneses empezaron a llegar a finales del siglo XIX, primero como agricultores, pero luego derivaron hacia sectores tecnológicos y profesionales muy especializados. Y la comunidad coreana, que es más reciente, sobre todo a partir de los años 70, entró pisando fuerte en el comercio textil y más adelante asumiendo un rol destacado en el liderazgo empresarial general. Piezas fundamentales para el engranaje económico moderno, sin duda. Y llegamos a la sección 5, la hibridación de la cultura. Visto todo este recorrido histórico, toca preguntarse, ¿cómo interactúan a día de hoy todas estas capas tan dispares? Para responder a esto, nuestra fuente recurre a una teoría sociológica fantástica, el concepto de hibridación cultural, propuesto por Néstor García Canclini allá por 1990. Y lo bueno de esta teoría es que rompe por completo con esa idea romántica de que todas las culturas se asimilan pacíficamente en una especie de sopa perfecta. Para nada. La hibridación es un proceso activo donde estructuras sociales diferentes chocan, se fusionan y acaban generando formas culturales completamente nuevas y, en muchas ocasiones, conflictivas. Es un recordatorio de que la identidad nacional es algo vivo, dinámico y a veces un tanto caótico. Esta cita en concreto es clave. Lo define como una interrelación entre lo global y lo local. Y es que es justo ahí donde reside la magia de este país. Pensemos en el norte, donde las costumbres andinas más antiguas se cruzan de golpe con el legado industrial británico de las mineras, o en el sur, donde la cultura ancestral mapuche comparte espacio con tradiciones y arquitectura traídas de Alemania. Esa tensión constante entre lo tradicional y lo global es lo que mantiene a la cultura palpitando a toda velocidad. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto hoy en día? Pues el resultado es una sociedad mayoritariamente urbana, con una clase media consolidada que, sobre todo a partir de los años 90, empezó a verse a sí misma con muchísimo orgullo como ciudadana de un mundo globalizado. Han logrado interiorizar todas y cada una de sus capas históricas para integrarse de lleno en un modelo económico y cultural súper interconectado. Lo cual nos lleva a una última reflexión ineludible, porque este proceso de hibridación, la verdad, no tiene botón de pausa. A día de hoy, con las recientes y masivas migraciones latinoamericanas sumándose a una globalización que no frena, se están añadiendo capas totalmente nuevas a este tejido social. Después de repasar este viaje tan espectacular, desde ese aislamiento milenario hasta las ciudades hiperconectadas de hoy, la gran pregunta que queda resonando es: ¿qué nueva identidad nos espera? ¿Qué nueva realidad cultural va a surgir de toda esta mezcla en las próximas décadas? Es un fenómeno en constante movimiento que, desde luego, va a ser fascinante seguir muy de cerca. Ha sido un verdadero placer desglosar todo este material hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.